Estaba yo el otro día leyendo las instrucciones del champú, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Spider-Man 2. La historia se ambienta 2 años después de los acontecimientos de la anterior película, en donde Peter malamente es capaz de llevar una vida normal porque llega tarde a la universidad, lo despiden de su trabajo como pizzero porque también llega tarde, y en el Daily Bugle solo le pagan cuando le saca fotos a Spider-Man. Y claro, todo esto hay que combinarlo con los momentos que se pasa combatiendo el mal, por lo tanto, entre una cosa y la otra, el chaval está reventado y su estilo de vida le supera. Esta es una buena forma de demostrar que por muy superhéroe que sea Spider-Man, debajo de la máscara sigue siendo un chaval con sus movidas y preocupaciones. Y creo que precisamente por ese motivo es uno de los personajes más queridos de Marvel, porque dejando los superpoderes a un lado es muy fácil identificarse con él, ya que no deja de ser un tío de a pie con sus problemas cotidianos tratando de encajar en la sociedad. En cualquier caso, haciendo hincapié en lo que pasó en la otra película, MJ parece seguir interesada en Peter, Harry sigue odiando a Spider-Man porque cree que mató a su padre, y la tía May echa de menos a Ben. Y oye, serán detalles menores, pero le dan continuidad a la saga, cosa que por ejemplo Transformers se pasa por el forro, ya que a partir de la tercera película cada entrega parece un reboot de sí misma, ignorando detalles, contradiciéndose, eliminando personajes de la nada. No sé por qué me vino esto a la mente, pero está bien cuando en una secuela tienen en cuenta lo que se estableció previamente, cosa que debería ser obligatoria, pero parece que hoy en día hay unas cuantas sagas que tienen la costumbre de no cumplir con este apartado. Bueno, pues siguiendo con la historia, se revela que Peter está viviendo en un cuchitril mientras tiene problemas con el alquiler, y enseguida nos metemos en el meollo de la situación, porque por una parte Peter tenía que hacer un trabajo universitario sobre Otto Octavius, que es un científico muy prodigioso, y por el otro lado, como Harry es el dueño de Oscorp, va a financiar un proyecto a ese mismo científico. Entonces, al ser amigos, organizan una quedada y se conocen en persona. Al principio parecía un poco flipado, pero enseguida se lleva bien con Peter y le explica que va a crear un reactor de fusión para suministrar energía ilimitada a la ciudad de Nueva York. Y con esto, una vez más, tenemos una presentación del villano muy parecida a la de Norman, en donde nos presentan a un tío normal que se lleva bien con el protagonista y que además trata de construir algo por el bien de la sociedad, o al menos por el bien de la sociedad estadounidense, que en las películas de Hollywood es el epicentro del mundo. Sin embargo, por motivos que veremos más adelante, se acabará convirtiendo en el malo más por cuestión de mala suerte que por ser malvado por naturaleza. Y eso, como dije en la otra reseña, es algo que me gusta porque le da profundidad a los personajes y no le pone la típica etiqueta de soy malo porque sí. En la siguiente escena, Peter se va a ver una obra de teatro en la que participa Mary Jane, pero llega tarde porque se entretuvo deteniendo un atraco y no le dejan entrar. Y es curioso porque el recepcionista es el mismo presentador del Coliseo de la primera película, y con este asunto se teorizó que en realidad este personaje era Misterio. Es más, en la tercera parte vuelve a salir, pero con el tiempo Bruce Campbell desmintió esta teoría, aunque bueno, no voy a negar que me habría gustado que fuese cierta. Y ahora voy a comentar dos cosas que me chirriaron un poco. La primera es que durante el atraco de antes Peter pega una voltereta increíble para evitar que lo atropellen, y todo esto sin llevar traje, y claro, una vez más este tipo de cosas lo dejan muy expuesto, porque había un montón de gente por la zona y solo existe una persona capaz de hacer semejante acrobacia. Tampoco me parece algo terrible porque era eso o que lo atropellasen, pero insisto, este tipo de cosas exponen muchísimo su identidad. Y lo segundo es que más tarde a Peter empiezan a fallarle los poderes, por motivos que sabremos luego, y en cierto punto se mete en un ascensor en donde coincide con un tipo que no lo reconoce. Y una vez más esto no es algo grave, de hecho no lo considero ni siquiera un fallo, pero me parece extraño que exista una persona en Nueva York que no sepa de la existencia de Spider-Man. O este tío salió de una cueva o acaba de llegar a la ciudad, porque si no, no me explico. Continuando con la trama principal, Otto inaugura la presentación de su reactor y se pone unos brazos metálicos para poder controlar la fusión sin quemarse a causa de las altas temperaturas. El problema es que dichos brazos están conectados a su cerebro mediante redes neuronales, y lo único que protege el cerebro de Otto de la inteligencia artificial de los brazos es un inhibidor que tiene en la nuca, y con esto ya se intuye que ese aparatito poco va a durar. Y no lo digo porque la peli sea vieja, porque en 2004 pensé lo mismo. Esa bombillita azul tiene los minutos contados. El caso es que aunque en un principio el reactor parecía que funcionaba, enseguida se empieza a sobrecargar, y como Otto no quería parar la máquina porque estaba convencido de que era solo un pico, al final se muere su mujer y a él le da una descarga eléctrica que destruye el inhibidor. Y de no ser por Spider-Man, posiblemente la cosa habría acabado realmente mal para todos. Y ahora tenemos la que para mí fue una de las mejores escenas de la película, porque unos doctores le querían extraer los brazos metálicos a Otto y estos actúan por voluntad propia, cargándoselos a todos e inaugurando la transformación de Otto Octavius al Doctor Octopus. Digo que la escena me pareció muy buena porque tiene un ambiente tenso que supera el de muchísimas películas de terror. Además contrasta bastante con el tono del resto de la película, porque así como tenemos un largometraje colorido y lleno de música, aquí tenemos un quirófano oscuro, en silencio y en el que una máquina incontrolable mata a un grupo de médicos que no lo vieron venir. Y eso es justo lo contrario que pasa con el público, porque nosotros, al saber que el inhibidor estaba roto, sabíamos perfectamente que la cosa iba a terminar mal. Es como una versión mejorada de la transformación del Duende Verde, en la que le dedican más tiempo a mostrarnos los detalles y además el nacimiento de la bestia se siente más impactante que la primera vez. Lo único que me pareció un poco raro es el fragmento en el que esta chica es capaz de rayar una baldosa con las uñas, lo cual es físicamente imposible. Pero bueno, supongo que era para hacer un poco más siniestra la escena, pero por todo lo demás fue una presentación del villano excelente. Otras similitudes que tiene Octopus con el Duende Verde es que al igual que Norman desarrolla
desarrolla una especie de segunda personalidad en la que su cerebro se ve controlado por los brazos al mismo tiempo que el Otto original trata de mantener la cordura. Pero como todos sabemos, esto no sucede y al final los que toman el control son los brazos. Por lo tanto, ahora que está escondido en unas ruinas, se dispone a construir de nuevo el reactor, convencido de que esta vez saldrá bien. Entonces se va a robar un banco para poder comprar las piezas que necesita y tiene su primera pelea con Spider-Man, en la que una vez más parece que le fallan los poderes, Octopus utiliza a la tía May como rehén y ya de paso le da un susto a Stan Lee. Tanto el CGI como las escenas de acción son bastante mejores que las de su predecesora. Se sienten mucho más trabajadas tanto en las animaciones como en las coreografías, y eso está bien porque demuestra que en base al éxito de la primera apostaron un poco más por esta saga. Además, Octopus es muy carismático. Es el típico villano que se hace de querer gracias a los comentarios que va soltando cada vez que aparece. Bueno, pues la cuestión es que Spider-Man salva a la tía May y Octopus se va con el dinero, dejando la cosa en un pseudo empate. Y poco después, por motivos de trabajo, Peter se va a una gala de ricachones para fotografiar el panorama, y una vez ahí descubre que Mary Jane se va a casar con el hijo de JJ Jameson, y además está enfadada con Peter por no haber ido a la obra. Del mismo modo, Harry se estuvo emborrachando a base de champán, lo cual es un poco lamentable, y también se encabrona con Peter porque siempre defiende a Spider-Man, y como bien sabéis, él lo detesta. Para colmo, los poderes le siguen fallando y en el periódico lo difaman cada vez más, así que como Peter ya está harto de ese estilo de vida, acaba renunciando a ser Spider-Man y tira su traje a la basura. Y este es un momento muy importante para el protagonista, porque por primera vez desde que se convirtió en superhéroe, no se siente capaz de lidiar con todo lo que se le viene encima. Y eso que ya hubo situaciones pasadas en las que todo parecía perdido y aún así consiguió salir adelante. Pero curiosamente aquello que le impide seguir siendo Spider-Man son los problemas de Peter y no los del superhéroe. Es bastante impactante ver a un personaje tan humilde y altruista haciendo oídos sordos cuando están atracando a alguien, o ignorando a la policía cuando están persiguiendo a algún criminal. Y si a eso le sumamos que de alguna manera siente que le falló al tío Ben, pues todavía peor. En las películas de Spider-Man siempre hubo algún momento de decaída en donde el personaje tocaba fondo de alguna manera, pero creo que la de esta entrega es una de las más contundentes de todas, porque aparte de traicionar sus principios, también es incapaz de utilizar los superpoderes porque ni siquiera el propio Peter cree en sí mismo. Es como que ya no se siente capaz de ser Spider-Man, y eso de cara al desarrollo de Peter Parker es un punto clave. Pero lo peor de todo es que este nuevo cambio no lo termina de ayudar, porque en la universidad sigue siendo un pringado, MJ ya no quiere estar con él porque es demasiado tarde, y la tía May se enfadó con él porque le confesó que Ben murió por su culpa al dejar escapar a aquel ladrón. Aunque bueno, tengo que decir que se me hace extraño que se enfade por esto y no porque la haya dejado tirada en el ataque del banco. Que sí, que en realidad lo hizo para ponerse el traje y pelear con Octopus, pero a los ojos de la tía May le dijo que se quedara y salió pitando. ¿Se enfada cuando le es sincero pero no cuando la abandona delante de un científico loco? No sé yo, ¿eh? Y otra cosa más. Ahora que lo pienso, si Octopus es un criminal buscado por la ley, ¿a quién le compró las piezas con las que está creando su nuevo generador? Digo yo que lo habrán reconocido, y no sé hasta qué punto se pueden vender de forma ilegal este tipo de materiales. Pero bueno, en una película de esta índole nada es imposible. El caso es que como ya tiene todo hecho, acuda a Harry para que le proporcione un material llamado tritio que es necesario para hacer la fusión. Y como este está obsesionado con Spider-Man, solo se lo va a dar si se lo entrega con vida. Y para ello le habla de Peter porque como es el que le saca las fotos, cree que lo puede interrogar. Y hablando del rey de Roma, parece que su lado heroico no es tan fácil de dejar de lado, porque incluso con los poderes limitados consigue salvar a una niña de un edificio en llamas, pero al parecer murió un hombre que se quedó encerrado. Y eso le hace recapacitar sobre su decisión de dejar de ser un superhéroe. Además, la tía May ya lo perdonó y le dice unas palabras que al final le hacen darse cuenta de que Spider-Man es un héroe para todos, y que por lo tanto su regreso es muy necesario, así que por fin cambia de parecer y se dispone a recuperar el traje, pero no sin antes quedar con Mary Jane para reconciliarse. Y aquí sucede algo que me pareció un fallo bastante carota, porque de repente Octopus le tira un coche mientras estaba en la cafetería y más tarde secuestra a Mary Jane para que Spider-Man vaya tras él porque Peter no le quiso decir nada. Y yo me pregunto, si la intención de Octopus era interrogar a Peter para averiguar el paradero de Spider-Man, ¿por qué coño le tira un coche? ¿Acaso quería matarlo? Se supone que la identidad de Spider-Man es un secreto. ¿Por qué le tiras un coche a la única persona que te puede ayudar a encontrar su paradero? Lo único que podría justificar esto es que en realidad lo del coche fue un accidente aleatorio y que justamente después apareció Octopus de casualidad. Pero me parece poco creíble e innecesariamente forzado en el caso de ser así. A ver, la escena mola, claro que sí, pero argumentalmente hablando se contradice con la escena de Otto y Harry, y si lo piensas pues no tiene mucho sentido. El tema es que al ver que MJ está en peligro, Peter consigue la fuerza de voluntad necesaria para recuperar sus poderes arácnidos y tras conseguir el traje de nuevo va junto a Octopus y tenemos la mejor pelea de la película, llena de escenas de acción, comentarios sarcásticos del villano y un CGI que no envejeció nada mal. Entonces, muy parecida a la escena del puente con el Duende Verde, el Dr. Octopus, demostrando que es un psicópata, se aprovecha de los pasajeros de un tren para utilizarlos como carnada y que así Spider-Man tenga que elegir entre unos civiles o combatir al villano. Sin embargo, en este caso lo tiene más complicado, porque no es lo mismo sujetar un teleférico que detener un tren descontrolado, pero aun con esa se las apaña para frenarlo con sus redes, escena que por cierto protagonizó infinidad de memes, y cuando está a punto de desmayarse los pasajeros lo ayudan para dar lugar a uno de los momentos más icónicos de la saga. Y es que en este punto, tras
tras haber tocado fondo, Peter Parker se convirtió definitivamente en Spider-Man, porque pese a sus problemas cotidianos y toda la carga que supone ser un superhéroe, los pasajeros de este tren demostraron que no solo están dispuestos a proteger su identidad secreta, sino que también darían la vida por él. Es como una especie de hoy por mí y mañana por ti, porque cuando Octopus aparece y se lo lleva, previamente los pasajeros se interpusieron. Que vale, no consiguieron nada, pero como se suele decir, la intención es lo que cuenta. Este momento hace contraste con las palabras del Duende Verde, porque aun sabiendo su identidad lo protegen ante el villano porque saben que es un héroe, y además uno muy joven, y la parte en la que lo alzan en brazos es bastante simbólica, como si de alguna manera, aparte de estar salvándolo, lo estuvieran vitoreando por ser el héroe que siempre los ayuda. En fin, se puede decir más alto pero no más claro, pero la escena del tren de inicio a fin fue lo mejor de la película. El asunto es que como Spider-Man estaba agotado, Octopus se lo lleva ante Harry para conseguir el tritio, y cuando su amigo descubre la identidad secreta se queda paralizado, lo cual es comprensible, porque el tipo al que odia por creer que mató a su padre es ni más ni menos que su mejor amigo. Pero por suerte Peter se libera y le explica que Mary Jane está en peligro, así que se va a las ruinas para salvarla y tenemos una nueva y última pelea, en donde el reactor está en riesgo de explosión porque obviamente la cosa volvió a salir mal, y gracias a una nueva descarga muy a duras penas la mente de Otto consiguió superponerse por encima de la de los tentáculos. Entonces, al ver que la ciudad puede colapsar por culpa del reactor, sacrifica su propia vida y lo hunde en el río. O bueno, eso es lo que nos dieron a entender en su día, porque ya sabéis que en el UCM vuelve a aparecer. Pero claro, ya no sé si estamos hablando de una versión alternativa o del mismo, pero vamos, que en teoría Otto murió como un héroe y no como el monstruo en el que se había convertido. Y aquí hay una cosa que me pareció rara, y es que Spider-Man averiguó la localización de Octopus gracias a Harry en teoría. Pero claro, ¿por qué Harry sabe dónde se esconde? La única vez que lo vio fue cuando negociaron lo de capturar a Spider-Man, pero Otto en ningún momento le habló de su guarida. En ese caso, ¿cómo supo a dónde ir? En fin, típico fallito para agilizar la trama. El caso es que ahora que ya se solucionó todo, MJ descubre la identidad de Spider-Man y por fin comprende por qué no pueden estar juntos. Y esto habría sido un gran final para mí, porque recalca las palabras del tío Ben sobre el poder y la responsabilidad, y además le daría un final medio agridulce a la película, demostrando que ser un superhéroe requiere sacrificios. Sin embargo, poco después Mary Jane deja plantado a su prometido en el altar, gesto que me pareció feísimo, y se va donde Peter para salir con él. Esto no es que esté del todo mal, porque también le da la posibilidad a MJ de tomar decisiones por sí misma, independientemente de los riesgos, pero insisto en que me habría gustado más que la cosa quedase como antes. Y ya para acabar, Harry empieza a oír voces al igual que su padre y descubre un compartimento secreto lleno del armamento que usaba el Duende Verde, confirmando que la próxima vez que lo veamos vendrá en busca de venganza y dejando las puertas abiertas para una tercera entrega más centrada en la obsesión de Harry. O eso es lo que debería haber pasado, pero ya hablaremos de ello cuando toque. Y con esto se acaba la película. Uno de los puntos más favorables de esta entrega es que tomaron todo lo bueno del anterior y lo mejoraron significativamente, al menos en su mayor parte. Por ejemplo, el CGI y las escenas de acción están muchísimo más curradas, y eso que solo hay 2 años de diferencia entre ambas películas. Bueno, eso y 71 millones de dólares, que también influyeron en lo suyo, pero igualmente tiene mucho mérito. Los personajes secundarios, una vez más, en vez de entorpecer el avance de la trama con tonterías sacadas de contexto, lo que hacen es complementarla, cruzando sus historias con la de Peter e influyendo en mayor o menor medida en los acontecimientos de la trama. Y esto, aunque parezca algo obvio, no lo es tanto para Jon Watts, porque hasta ahora las 2 películas que hizo sobre Spider-Man tuvieron un elenco de secundarios bastante malo en la primera entrega y patético en la segunda, y como ya dije en la otra reseña, da gusto ver unos secundarios que encajan dentro de la trama. El humor tuvo una evolución un poco rara, y es que me pareció mejor y al mismo tiempo peor. Es decir, cuando algo me hace gracia, pues funciona mejor que en la primera parte, pero luego hay otros momentos que o bien me parecen innecesarios o directamente no son graciosos. Evidentemente esto no llega al nivel del UCM, en donde te cortan el rollo cada 2x3, pero sí que noté ese contraste un tanto raro. Pero oye, por lo menos esta película fue carne de memes. De hecho, creo que de toda la trilogía esta es la que tiene más memes de todos, así que ni tan mal. Por comentar algún detalle negativo, diría que Spider-Man se sigue cambiando de traje exageradamente rápido, más incluso que en la primera película, y en cuanto a la policía es casi inexistente, y no me creo que Octopus la esté liando seguido y solo hayan aparecido agentes una vez, y ni siquiera hacen nada útil. Los momentos en los que le fallaban los poderes a Peter se pueden sentir un poco extraños, incluso se podría decir que es decepcionante porque parece que lo están nerfeando para que no venza al villano, pero al mismo tiempo creo que fue una buena manera de plasmar la decadencia del personaje, porque como ya expliqué antes, Peter estaba renunciando a Spider-Man porque no podía soportar la carga, y la manera en la que toca fondo para luego volver a alzarse estuvo bastante bien, así que aunque se haga raro verlo sin poderes, el resultado final fue agradable. El villano una vez más me gustó tanto como el héroe, porque se tomaron la molestia de desarrollarlo adecuadamente y a darle los minutos correspondientes en pantalla, mostrándonos su poderío cuando estaba en la clínica, enseñándonos sus objetivos y concluyendo su trama de forma satisfactoria. La verdad es que Octopus tiene bastantes similitudes con el Duende Verde, porque al igual que este no era malvado hasta que le empezaron a pasar cosas malas, y a causa de una decisión equivocada se acabó volviendo loco. En el caso de Norman ya sabéis que fue por los problemas de las subvenciones, y en el de Otto pues por un experimento que salió mal, pero una vez más en vez de verlo como un villano lo veo como una víctima, porque el proyecto de su vida fracasó estrepitosamente, su mujer murió por su culpa y al final se volvió
malo porque no fue capaz de controlar su propia mente. De hecho, en los pocos momentos en los que lo vemos cuerdo demuestra ser un buen tío, porque él mismo afirmó que la inteligencia no es un privilegio, sino un don que se debe aprovechar para ayudar a la humanidad. Y eso lo demostró en todo momento, aunque claramente salió mal, pero sus intenciones siempre fueron altruistas, y el hecho de haber muerto como un héroe le dio un final bastante memorable. Es más, cuando mató a los doctores estuvo a punto de quitarse la vida, y de no ser porque los tentáculos ya le empezaron a controlar la mente, seguramente la cosa habría terminado antes de lo esperado. Se podría decir que Norman tuvo un desarrollo un poco mejor que el de Otto, pero este último tuvo un final más heroico y una transformación mucho más siniestra, así que no sabría con cuál de los dos quedarme. Simplemente vamos a dejarlo en que cada uno de ellos destaca a su manera. Y ya que hablamos de Octopus, os voy a confesar algo que me pasaba de pequeño y espero no ser el único, pero durante bastantes años, no sé si por efecto Mandela o porque directamente soy gilipollas, no era capaz de distinguir a Alfred Molina de Florentino Fernández. Os lo juro, yo cada vez que lo veía en la tele pensaba que era el mismo que salía en Spider-Man 2, y como por aquel entonces no teníamos internet, pues no había manera de comprobarlo más que haciendo memoria. Y puesto que solo era un niño, pues estuve bastante confundido durante muchos años. Es como que pensaba que eran la misma persona, pero algo me decía que no. Pero es que no me jodáis, Florentino es el Octopus español. Decidme por favor que no era el único pringado al que le pasaba esto. Venga, no me hagáis sentir como un palurdo. En fin, Spider-Man 2 es una secuela más que digna que rompe con el dicho de que todas las secuelas son malas. Mejoró en muchísimos aspectos y lo poco en lo que empeoró apenas se nota. También tiene escenas muy memorables como el nacimiento de Octopus o la pelea del tren. Y además como continuación es perfecta porque todo lo sucedido en la primera entrega se siente en este largometraje, como las consecuencias de la muerte del tío Ben, Norman, la decisión de Peter de rechazar a MJ. No es como si hubiesen empezado de cero metiendo a otro villano, sino que tomaron las bases establecidas en la primera parte y construyeron una nueva historia sobre ellas. Y eso es lo que se debería hacer siempre, pero por desgracia no se hace tan a menudo. De nuevo, esta película no es solamente una historia de superhéroes combatiendo el uno con el otro, sino que volvemos a tener unos cuantos mensajes para reflexionar, pero sin caer en lo repetitivo. Es decir, sí que se vuelve a hacer hincapié en lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero luego tenemos una perspectiva diferente sobre lo malo que puede ser que alguien se obsesione con lograr sus objetivos, por muy buenas que sean las intenciones, o que las decisiones que toma uno pueden afectar a los demás cuando te dejas llevar por el egoísmo, como por ejemplo la gente que sufrió cuando Peter dejó de ser Spider-Man. Aunque claro, del mismo modo también nos enseñan que no es fácil que una sola persona se encargue de todo por sí misma y que el odio solo te trae desgracia. Vamos, que mediante el lenguaje visual y narrativo, Spider-Man 2 te da unos cuantos mensajes que te van a dejar pensando. Algunos de ellos ya los vimos antes y otros son completamente nuevos. La verdad es que por una parte tengo ganas de volver a ver al Duende Verde y a Octopus en la nueva entrega, pero por la otra tengo miedo, porque ya sabéis que John Caloria por hora no es un director que me entusiasme, y menos cuando dirige algo relacionado con Spider-Man. Personalmente creo que es muy difícil hacerlo peor que con las otras dos películas, y por suerte tiene todo lo necesario para no cagarla, que básicamente es mucho presupuesto y la nostalgia jugando de su lado. Pero bueno, no subestimemos las capacidades de Hollywood de arruinar infancias, porque ya se vio que se les da muy bien. Por ahora voy a darle un voto de confianza y el tiempo nos revelará si acaba siendo buena u otra porquería desaprovechada. Así que toquemos madera. Sin embargo, no sé si es por la nostalgia o por el buen argumento, pero no creo que la nueva película de Spider-Man llegue a superar la de 2004. En efectos especiales no tengo ninguna duda, y en cuanto a acción creo que lo va a petar. Pero como dije muchas veces, el cine de ahora es demasiado formulaico y ya no se ven películas como esta en la que aparte de entretenerte también te dejan pensando. Así que no sé. En definitiva, Spider-Man 2 es una gran secuela que a mi parecer supera por muy poco a la primera, con lo cual se podría decir que es la mejor de la trilogía. Desgraciadamente con la tercera tuvieron un patinazo de cuidado y como dice el dicho, quien mucho abarca poco aprieta. Pero oye, en este caso todo aquel que disfrutó con el origen del héroe, disfrutará todavía más con este episodio en el que se muestra perfectamente su primera decaída y posterior auge que lo definiría como el héroe que es.